Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta, listos para llevarles, como siempre, este maravilloso espacio cargado de cafeína, pero cafeína educativa, que es lo que justamente entregamos acá todos los días porque queremos llevarles a ese siguiente nivel y eso se logra con conocimiento, con buenas decisiones y, por supuesto, con un buen plan de acción. Así que feliz, como siempre, de recibirlos en esta maravillosa casa como lo es Televen y, por supuesto, en Palabra Cierta. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio Palabra Cierta, Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal y la mía que es Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias, sus recomendaciones. Además, te recuerdo que ese código QR que está en pantalla es para que lo puedas escanear y de esta manera descargues en nuestra aplicación que es Televen Stream porque Televen está en todo. Hoy, mientras el mundo se viste de azul para conmemorar el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, es el momento perfecto para entender que la neurodiversidad no es un error de procesamiento, sino una variante fascinante de la mente humana. A menudo pensamos que el cerebro funciona como una computadora con un sistema operativo estándar donde cada programa corre exactamente de la misma forma en todos los usuarios. Pero la realidad es que la mente se parece mucho más a una red de circuitos personalizados donde algunas conexiones brillan con una intensidad fuera de lo común. Es por eso que nos vamos a detener en un punto donde dos de esos circuitos parecen cruzarse: el trastorno del espectro autista y las altas capacidades. A simple vista podrían parecer diagnósticos opuestos, sin embargo existe una línea delgada, casi invisible, que confunde a padres o maestros y a veces hasta a los especialistas. Es ese espacio donde un niño puede explicarte con precisión técnica cómo funciona un motor o las estadísticas de un mundial de fútbol, pero le cuesta horrores pedir un vaso de agua en una reunión o entender el sarcasmo en una charla casual. Tanto en el autismo como en las altas capacidades, el cerebro procesa la información con un nivel de detalle extremo. No es que piensen más, es que perciben la realidad con el volumen al máximo. Un dato relevante es el concepto de la doble excepcionalidad. Se estima que un porcentaje importante de niños con altas capacidades también están dentro del espectro autista. Son mentes que funcionan con un procesador de última generación, pero que requieren una configuración distinta para no recalentarse. Como bien dice la experta Temple Grandin, el mundo necesita todo tipo de mentes, ¿vale? La clave no es poner etiquetas para limitar, sino identificar qué herramientas necesita cada quien para integrarse con éxito. Hoy abrimos este espacio justamente para entender esa línea que no es una barrera, sino una oportunidad de apoyo para profundizar justamente este tema y para identificar estas señales y cómo potenciar el talento de estos jóvenes. Nos acompaña una experta que nos va a ayudar a entender mejor la neurodiversidad. Ella es psicóloga, especialista en autismo y altas capacidades, así que felices de recibir a Caridad Pérez. Bienvenida, Caridad. Pasa al estudio de Palabra Cierta. ¿Cómo andas? Muy bien, Miguel, un placer. No, vale, qué bueno tenerte por acá porque justamente hablar de neurodiversidad, para empezar, es hablar de inclusión, ¿no, Caridad? Correcto, así es. Es la manera que tenemos de comenzar a llamar la atención entre neurotípicos y neurodiversos y poder comenzar a generar ese engranaje allí que sea asertivo entre ellos. Ahora, lo otro interesante, Caridad, es que muchas veces no incluimos o muchas veces también hablamos desde la ignorancia. El conocimiento es poder y eso es lo que hoy vamos a desarrollar, ¿cierto? Así es, y encantada de estar acá para ello. Bueno, un gusto tenerte por acá, así que hoy estaremos hablando de este tema tan interesante. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Recomendadísimo. Hoy quiero recomendarles la cinta Temple Grandin. Esta película biográfica es una de las representaciones más fieles y poderosas sobre el autismo y las altas capacidades. Narra la vida de una mujer que revolucionó la industria ganadera gracias a su forma única de procesar la información. La historia sigue a Temple desde su juventud, mostrando cómo su diagnóstico de autismo en una época de poco entendimiento no le impidió obtener un doctorado y diseñar sistemas humanitarios para el manejo de animales.
El largometraje ilustra perfectamente el concepto de pensar en imágenes, una característica común en muchas personas con altas capacidades dentro del espectro. Nos muestra cómo su agudeza visual y su lógica técnica le permitieron detectar errores que otros ignoraban, demostrando que su condición fue precisamente la herramienta que le permitió innovar a nivel mundial. Así que definitivamente esta película está recomendadísima. Recomendadísimo. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre el autismo y altas capacidades con nuestra invitada de hoy, Caridad Pérez. Bienvenida nuevamente, Caridad, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, feliz de estar acá. Bueno, vamos a hablar de un tema súper interesante, ¿no? La neurodiversidad. De alguna manera todos somos diferentes, todos somos únicos, pero realmente, ¿qué hace único a una persona neurodiversa, Caridad? Lo que puede hacer único a una persona neurodiversa es su talento o la capacidad que pueda tener para interactuar con su entorno y adaptarse, ¿okay? Porque, como lo conversábamos hace un ratito, hay mucho tema con la inclusión y la persona que está dentro del contexto de neurodiversidad o los que estamos dentro del contexto de neurodiversidad, muchas veces nosotros mismos levantamos el sesgo para no acercarnos porque ya tenemos la brecha de que nos van a rechazar. Entonces, en ese sentido, es súper importante trabajar en nosotros mismos para entender que no es solamente el neurotípico el que tiene que acercarse a nosotros, sino nosotros aprender a acercarnos al neurotípico. Y te decía justamente al inicio que muchas veces pasa por falta de información, ¿no? Y creo que todos hemos vivido en algún momento que nos topamos quizás a una persona autista, no importa la edad, y cómo lo trato, y será que lo puedo ver a los ojos, y él me va a hablar, y será que va a entenderme. Entonces, allí comienza quizás esa gran brecha, ¿cierto? Así es. Incluso hay personas que yo he tenido en consulta que hablan de que el autismo es infectocontagioso o que el autismo es hereditario. Wow. Y nada más alejado de la realidad que eso. Sí existen personas que tienen mayores requerimientos, por ejemplo, puedes estar en presencia de un autista que tiene síndrome de Rett y se le va a hacer mucho más complicado desenvolverse, se le hace muchísimo más demandante por la condición genética. Pero estamos los autistas en nivel leve, que es lo que llaman el nivel de requerimiento 1, que socialmente lo llaman nivel leve. Y nosotros, los niveles de autismo como tal, hacen referencia a la cantidad de requerimientos que nosotros necesitamos, pero no a una patología de base, ¿ok? No es que, bueno, si es nivel 1 es porque tiene ciertas limitantes a nivel anatómico, no. Es solamente a nivel de respuesta cognitivo-conductual o a nivel de socialización o a nivel de cómo podemos interactuar con los demás. Los niveles son 3, ¿cierto? Correcto, tienes Okay. nivel de requerimiento 1, Ajá. donde podemos incluso tener dificultades con la parte de socializar, podemos tener alguna que otra dificultad a nivel académico porque hay quienes están dentro del espectro que son muy dados a la academia y otros que definitivamente no, son más de oficios, ¿ok? Está el nivel de requerimiento 2, que puede ser aquellos nenes que requieran algún tutor dentro del espacio escolar o que esos nenes como tal tengan alguna deficiencia a nivel cognitivo. Y está el nivel de requerimiento 3, que puede ser un autista que tiene diagnóstico de síndrome X frágil o síndrome de Rett, así como muchas otras patologías que pueden converger con el autismo, Sí. ya de anatómico y de base. Interesante porque siempre se ha hablado sobre todo de la comunicación, ¿no? Caridad, es quizás el reto más grande para una persona neurodiversa. Así es, efectivamente. En la parte de autismo, el tema de la comunicación juega un papel trascendental y pasa lo que decías hace un ratito, la gente se nos acerca y ¿será que puedo hablar con ellos? ¿Será que no puedo hablar? ¿Será que van a mantener contacto visual? ¿Será que no? Los diagnósticos tempranos permiten a las familias trabajar a nivel terapéutico y poder hacer que el nene sostenga contacto visual, pueda desenvolverse con aquellas personas con las que se sienta bien, porque esa es otra, la parte sensorial tiene mucho que ver dentro del espectro. Hay personas con las que nos sentimos muy cómodos y hay personas con las que definitivamente no nos sentimos cómodos. Totalmente, ¿no? Hace poco llegaba justamente a mi oficina un chico con autismo, con su mamá y su tía. Llegaron, oye Miguel, tú que trabajas comunicación, ¿será que lo puedes ayudar? Y sabes que me gustó mucho porque primera vez que me enfrento a una situación así y el muchacho me hablaba normal, pero era tan sincero en sus comentarios, era tan transparente que yo decía, wow, esta persona si logra manejar esa comunicación efectiva, quizás con esas habilidades de sinceridad, de honestidad, puede ser incluso hasta un mejor comunicador que aquellos que nos ponemos esas máscaras, como decía Carl Jung, ¿no? Así es. No, socialmente no tenemos filtro. Que no tienen filtro, sí, efectivamente pasa que hay una brecha de sinceridad que a veces puede herir a una persona neurotípica, que es aquella que no tiene ningún diagnóstico dentro del área de salud mental. Y
pecamos de antipáticos o de pedantes, ¿no? Que deberíamos ser todos muy sinceros, pero pecamos de antipáticos o de pedantes. Mira, tú sabes que hablando del autismo, y creo que justamente hablando de concienciación, ¿no? ¿Qué rol hoy están cumpliendo, por ejemplo, las series? ¿No sabes lo fan que soy de las series tipo La abogada Who, que es una coreana, está The Good Doctor, que habla de un doctor autista, ¿no? Esta abogada. Esto es para normalizar, está romantizando quizás la situación, nos está mostrando una versión medio verídica. ¿Cuál es tu opinión? Mira, a mí me han gustado, ambas me gustaron muchísimo, Atypical me gustó mucho. Atypical, la me, porque espectacular. De verdad que siento que esa de todas es como que la que ha mostrado de manera más sincera que se vive dentro del espectro, los obsesivos que puede presentar una persona que está dentro del espectro. No me parece que se romantice, me parece que es una manera muy sutil de acercar a la población a que no somos algo raro, sino que efectivamente se puede convivir con nosotros. Y me gusta muchísimo la idea de que se comience a tomar en cuenta el autismo para llevarlo a las series, a la gran pantalla, y que la gente comience a sensibilizarse muchísimo más. Que una familia neurotípica con niños neurotípicos no tenga miedo de que sus hijos se acerquen a nenes que están dentro del espectro o que tengan algún trastorno vinculado al área del neurodesarrollo. Para aprovechar este tema, el joven Sheldon, ¿la has visto? Sí, por supuesto. De Big Bang Theory, por supuesto, Sheldon. Sheldon pasa a ser Asperger y entiendo que ya el Asperger como tal, ya la definición no existe. Sí, no existe. Si me puedes explicar eso además para que la gente aproveche de conocerlo. Fíjate, no es que no existe literalmente, sino que desde hace 3 años, 4 años aproximadamente pasó a formar parte del diagnóstico del espectro autista. Entonces hay cierta sintomatología que a nosotros nos permite saber que efectivamente la persona tiene síndrome de Asperger, pero que el diagnóstico oficial a nivel clínico va a ser dentro del espectro autista. Esto se hizo a nivel clínico porque el Asperger no contaba con todos los criterios o los criterios eran súper similares al autismo. Entonces se decidió incluirlo dentro del espectro, como una caracterización del espectro autista. O sea que es como una ramificación. Correcto. Prácticamente. Pero el diagnóstico clínico es autismo. Ahora, cuando nosotros hablamos de altas capacidades, para aprovechar el tema del día de hoy, probablemente estas personas que tienen Asperger o los que ya consideramos, que tienen esos rasgos de personas muy inteligentes, de personas que tienen una excelente memorización, que además se enfocan, ¿no? Porque son las características del Asperger, ¿ya entra justamente en estas altas capacidades? Sí, posiblemente. Incluso hay un error grave que es que todas las personas usualmente asocian las altas capacidades a nenes superdotados o a personas superdotadas. No tienes que ser alguien superdotado para tener un diagnóstico de altas capacidades. Es una persona que tiene un procesamiento de razonamiento excesivamente acelerado. Son niños de 5 años que te hacen preguntas muy profundas acerca de la muerte, acerca de roles profesionales o que tienen la capacidad intelectual de tomar información, procesarla y darte un análisis que tú dices, no puede ser que un niño de 4 o 5 años te hable de esa forma, o emplean palabras que tú dices, mira, en la casa, la mamá llega al consultorio y dice, en la casa nosotros no hablamos así. Entonces no sabemos dónde está aprendiendo esas palabras. Vas al colegio y en el colegio te dicen, mira, no, aquí no, de repente emplea las palabras y todos quedamos como, ok, ¿qué está ocurriendo? Y lamentablemente, como no estamos lo suficientemente instruidos en altas capacidades, comenzamos a limitar a los niños. No se dice esa palabra, se dice de esta forma. Por ejemplo, yo tengo un nene que siempre dice las baterías para colocárselas al control y las maestras, no es así, es pila, aquí se dice pila. Entonces el niño queda como, pero yo quiero decir batería, me parece bien decirlo. Y así muchas cosas que vas a observar. Además que es súper interesante todo esto porque pudiésemos estar limitando a niños que en el futuro pueden ser muy creativos, niños súper funcionales, ¿no? Y quiero que en la próxima parte hablemos justamente de la funcionalidad de ambos, de los que están dentro del espectro autista y por supuesto los de altas capacidades. Vale, ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, estoy hablando del autismo y las altas capacidades. Converso con Caridad Pérez, ella es psicóloga, además especialista en la materia, buena conversadora, como estábamos hablando al comienzo, que aquí se viene a echar cuentos, pero cuentos de valor, cuentos con autoridad y sobre todo bien argumentados. Caridad, quiero que hagamos rápidamente ese discernimiento entre altas capacidades y niños superdotados, niños genios, ¿no? Porque me decías, hey, Miguel, hay un instrumento que lo puede diferenciar. Sobre todo quiero saber características, porque posiblemente hay unos padres
que dicen, epa, pero mi hijo entonces es superdotado y no es altas capacidades o es alta capacidad pero es superdotado? Claro, todo va a depender de la evaluación clínica, ¿sabes? Ok. Yo puedo tener un nene en casa y yo decir, oye, mira, tiene unos talentos que me dejan impresionado, es un niño genio. Y luego vas a evaluación clínica y resulta que no cumple con ningún criterio ni para altas capacidades ni para el autismo, porque también se tiene la creencia de que quienes estamos dentro del espectro somos niños genios. Entonces sí, puedes tener dentro del espectro y dentro de las altas capacidades niños realmente genios, súper talentosos, pero puedes tener niños genios, los llamados genios, que definitivamente no cumplen con criterios para un diagnóstico dentro del área de salud mental. Ahora, cuando hablamos de estos niños genios y talentosos y de altas capacidades, ¿también hay allí una debilidad en la comunicación o ya allí en ese sector la comunicación no va a ser un problema? Va a depender del perfil, porque hay nenes que son genios, o sea, he tenido 2 nenes que son extraordinarios a nivel académico, que incluso se ha generado mucho tema para adelantarlos de grado, pero son niños, uno muy conversador y el otro no me agrada conversar, prefiero leer. O sea, no me agrada socializar. Y cuando lo evalúas clínicamente, resulta que él no cumple con ningún criterio para estar dentro del espectro, sino que solamente se ítem de que no le agrada socializar y efectivamente desde esa perspectiva no puedes diagnosticar a una persona dentro del espectro. Tocaste un tema muy interesante, Caridad. Estos niños que de alguna manera pasan el colegio en 3 años y van a la universidad, hay una mexicana ahorita que está en boga, ya tiene una maestría, tiene apenas unos 9, 10 años y ya está haciendo una maestría en Harvard. Y yo digo, wow, ¿cómo lo ves desde la psicología? ¿Es normal, es sano, es prudente hacerlo? Mira, yo amo la academia. Ajá. Y como enamorada de la academia, no me parece nada extraño Ok. que en estos tiempos estemos viendo niños muy evolucionados y que en este momento nos estemos dando la apertura para tener niños muy evolucionados dados a la academia y a la literatura, que hagamos un cambio allí. Claro, ¿no? Interesante, ¿no? Además que la tecnología creo que todo lo aceleró, ¿cierto? Correcto. Un niño así superdotado, quizás hace 50 años no tenía hoy las herramientas que tiene el chamo con la tablet, con el teléfono en la mano, y eso, por supuesto, me imagino que maximiza, ¿no?, ese conocimiento. Correcto. No lo veo como algo negativo, me parece fascinante que un niño tenga la capacidad y la libertad de poder emplear su talento, estudiar, desarrollarse sin prestar tanta atención a la edad. Cognitivamente sí hay que hacer un seguimiento a nivel médico, por ejemplo, porque hay niños que dentro de su necesidad de aprendizaje se estresan mucho, entonces allí entraría neurología, que va haciendo el seguimiento del caso, son los que ya en ese punto tienen el criterio de referir a psicología para que el niño tenga un plan de trabajo, para que no se estrese, para manejar los niveles de ansiedad, pero solamente hasta allí. De resto yo le daría libertad plena que con estructura y equilibrio pueda alcanzar lo que desee. Ahora quiero que hablemos de funcionalidad, Caridad. ¿Cómo es la funcionalidad, comenzando con el espectro autista? Porque esto de alguna manera va de la mano con la inclusión. Correcto. Dentro del contexto de la funcionalidad va a depender el perfil, ¿ok? Porque es un espectro, que quiere decir que todos somos distintos. Hay personas que pueden tener una alta funcionalidad, una respuesta muy asertiva, que pueden ser excesivamente funcionales para ciertas cosas y te vas a encontrar otro perfil que definitivamente no lo es. Y eso va a depender mucho de lo que nos guste hacer, de aquello que nos inspire. Si a mí me encanta leer, entonces tú me vas a ver en librerías haciendo cosas para tener más lectura, para tener mucho más conocimiento, ¿ok? Si hay alguna limitante a nivel motor, entonces allí sí se requiere el apoyo de una persona. Si no hay una limitante a nivel de comunicación o a nivel de verbo, puedo entonces manifestar qué deseo, qué quiero, y voy a tener el apoyo de los tutores, de la primera red de cuidadores que son papá y mamá, o del espacio docente, también del espacio psicoterapéutico, porque no es solamente psicología, aquí interviene terapia ocupacional, que va muy pendiente de la parte de funcionalidad, o ellos son los que manejan y enmarcan la parte de funcionalidad. Está la gente de terapia del lenguaje, ¿okay? Están ahorita muy en boga en España las personas que están haciendo metodología Snowsellem, que es ya para motivar o para tratar de trabajar todo lo que es la parte sensorial o de respuesta sensorial, y eso en estos momentos se está trayendo a Venezuela. ¿Qué tan importante es el diagnóstico a tiempo, sobre todo para que un niño neurodiverso sea funcional socialmente hablando? Vital. Vital. Mientras más temprano tenemos el diagnóstico, hay muchísimas más posibilidades de trabajar con ese niño. No es lo mismo un nene que diagnosticamos a los 4 o 5 añitos a una persona que se diagnostica a los 27, 28, 30 años,
que ha vivido, por ejemplo, gran parte de su vida con un diagnóstico errado, o que toda la vida se ha sentido fuera de grupo, o se ha sentido excluido, se ha sentido raro, se ha sentido el extraño, ¿ok? Entonces, mientras más temprano el diagnóstico, mientras papá y mamá trabajen el sesgo de siento que algo no está bien, pero me da pánico ir al psicólogo, tenga en cuenta que el tiempo es oro. El tiempo es vital. Ahí el tema está en el miedo, ¿no? Y yo he conversado con muchos padres y te dicen, es que yo lo presumía, pero no quería saber el diagnóstico. Y eso, por supuesto, puede retrasar esa funcionalidad y, sobre todo, el buen cuidado que necesita una persona neurodiversa. Allí va el punto, Miguel. El autismo es muy costoso, ¿ok? Porque cuando vamos a la parte de psicología para hacer el diagnóstico, no solamente psicología. Por ejemplo, en mi caso, si el niño camina en punta de pie, yo refiero a traumatología y me comunico con el traumatólogo que me informe y me diga si hay algo allí a nivel anatómico que está perturbando o que está afectando al niño y que me notifique, porque si es algo netamente médico, ya yo saco ese criterio del diagnóstico de autismo, ¿ok? Pero yo no me puedo recibir a un nene y quedarme, camina en punta de pie, autismo. No, yo tengo que generar un equipo médico multidisciplinario que me apoye. Evaluar con mamá una parte que es vital dentro del autismo, que es gastroenterología. Si llega un nene y la mamá me dice, bueno, mira, me mandaron del colegio, al parecer sí, estamos dentro del espectro, ese nene tiene que ir a gastroenterología. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer estudios, evaluar si la microbiota se encuentra equilibrada o no, porque hay muchos niños que te van a presentar conductas que son del espectro y lo que tienen es una alteración a nivel gastrointestinal. Wow. Además también cuando entendemos que es ese segundo cerebro, ¿no?, que tenemos, incluso muchos ya aseguran que es más importante que el que está arriba. ¿Cuál es la relación, ¿no?, directa allí con la alimentación? ¿Tiene que ver incluso con estos alimentos ultraprocesados que estamos consumiendo, el aumento del autismo en la actualidad? Mira, hay estudios en este momento en desarrollo para tratar de validar esa hipótesis, pero hasta los momentos lo único que tenemos validado en mano es que los alimentos ultraprocesados generan una alteración a nivel de respuesta conductual en las personas que están dentro del espectro. Pero decirte que tiene una incidencia en que una mamá reciba el diagnóstico por cómo se alimentó durante el embarazo, todavía no está validado. Estamos todavía en estudios, ¿no? Quería ya, casi para despedirnos, ¿qué mensaje le podemos dar a esos padres que hoy viven con niños neurodiversos y aquellos que incluso ya están sospechando que en casa puede haber un niño dentro del espectro autista? Para quienes están sospechando, es vital que tomen la decisión, la valiente decisión de acudir primeramente al psicólogo, y el psicólogo les va a enmarcar la ruta de trabajo. El psicólogo va a evaluar, va a referir a neurología y va entonces a armar el equipo médico multidisciplinario que va a acompañar el diagnóstico de ese paciente. Para quienes tienen un nene ya dentro del espectro, yo creo que el mensaje vital este año es trabajar en el autocuidado, porque cuando tenemos un nene dentro del espectro o un adolescente o incluso un adulto en casa, porque muchas veces nos olvidamos de los adultos que están dentro del espectro, se desvincula por completo el rol de mujer y hombre, sino que asumimos rol de mamá y papá y todo es el paciente. Entonces se me descuida mamá y papá y tengo una mamá y un papá súper hostiles haciendo el cuidado de alguien que requiere muchísima atención, muchísimo afecto y muchísima disposición. Dentro del autismo, la primera línea de trabajo es papá y mamá no debe sentirse culpable de tomarse un tiempo para ella, mamá no debe sentirse culpable de generar un espacio de atención para ella, al igual que papá. Desde allí, la respuesta para trabajar con un nene que está dentro del espectro va a ser más asertiva. Bueno, me encantó este cierre, ¿ok? Así que gracias por tu presencia. Aprovechemos de dar tus redes sociales para que la gente esté enterada de todos estos temas y más, porque seguramente por allí sobra el contenido. Así es, Ecos Travesía en todas las redes, Instagram, TikTok, en todos, estoy como Ecos Travesía. Vale, muchísimas gracias. A ti, Miguel. Nosotros nos despedimos por la mañana de hoy, tema súper interesante, el autismo y las altas capacidades, así que como siempre les decimos, cuídense mucho, pórtense bien, Dios les bendiga, chao, chao, esto fue Palabra Cierta.